Buenas tardes, comisionados. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Todavía vamos a esperar unos minutitos para empezar. Informo que estamos haciendo una prueba para verificar que un video que vamos a presentar se escucha bien, así que brevemente. Solo que queremos verificar si escuchan el audio. No, en estos momentos no lo escucho, por lo menos yo no. Gracias, Natalia. Sí, Jorge, nos interesa que se escuche el audio del video. Vamos a hacer otra verificación. Ahora les pido, apenas lo ponga a correr, me digan si escuchan el audio del video. ¿Cuáles son las brechas sociales que existen en Panamá el día de hoy? Ahora Vamos sí, ahora sí. Muy bien, Perfecto, gracias. señor Julio. Perfecto. Buenas tardes, señores comisionados, bienvenidos. Vamos a hacer, digamos, el primer llamado a quórum, son las 1:05. La sesión va a arrancar oficialmente a las 1:08.
Buenas tardes, señores comisionados. Bienvenidos a la sesión de hoy, jueves 2 de septiembre del presente año. Vamos a dar inicio con la introducción a la temática de esta nueva etapa, que son la redacción de acuerdos nacionales. Para tal fin, le cedo la palabra a nuestro facilitador, Julio Calderón. Muchas gracias, Olmedo. Bueno, nuevamente bienvenidos, señores comisionados, a esta sesión. Creo que estamos muy complacidos con el avance que hemos tenido en las reuniones que hemos tenido de los otros grupos, otras comisiones que han estado trabajando. Este es uno de los grupos que ha avanzado a mayor velocidad y creo que se ha hecho sin apresuramiento y analizando todos los detalles que se nos requerían. Y tal como mencionaba Olmedo, bueno, ya ahora estamos entrando en una nueva etapa, ya en la recta final, para llegar a lo que queremos, que es la propuesta de acuerdos, brecha, y que esto se transforme en políticas públicas que hagan parte del pacto bicentenario. Vamos ahora mismo a hacerles una breve presentación, un poco para recapitular todos estos temas. En este momento están viendo la presentación. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Correcto. Muy bien. Entonces, no, básicamente, como ya lo reiteraba, estaríamos entrando a la etapa de preparación de los acuerdos brecha y lineamientos de política pública, que es parte de lo que ahora en este momento toca los objetivos, que son elaborar los acuerdos brecha, lineamiento, es decir, las brechas, en los problemas, los resquicios que hay que cerrar, que eso se transforme en lineamiento de política pública en base al contenido de los insumos que hemos recibido de las comisiones nacionales, los acuerdos regionales, tanto los de naturaleza nacional como de naturaleza regional, y los ejes transversales, ¿no? Bueno, esto es un poco para recordar el gran objetivo del proceso nacional, que es el Pacto Bicentenario, que es establecer e identificar grandes lineamientos de política pública en todo un sinnúmero de áreas que en conjunto contribuyan a cerrar brechas de desigualdad en términos generales de toda la sociedad panameña, el componente ambiental es uno de los más importantes y es el que nos ha tocado analizar. Repasando un poco las fases de esto, que se inician con la participación ciudadana a través de la plataforma Ágora, todo el proceso que se ha seguido de clasificación, la elaboración de acuerdos, problema, propuesta por las comisiones regionales, y ahora estamos entrando precisamente en esta etapa de trabajar con brechas, lineamientos de política para el cierre de estas brechas, que luego se incorporen finalmente al pacto bicentenario. Los principales desafíos que tenemos acá es la identificación de las brechas que expresen los principales obstáculos, es decir, los problemas que están ahí definidos para el desarrollo, que han sido expuestos por la ciudadanía y las comisiones regionales, ¿no? Esos son los insumos que ya hemos estado revisando. Y en base a eso, formular los lineamientos de política pública que se construyan a partir de estas propuestas. Y el último tema, que es asegurar que todos estos acuerdos tengan en consideración los enfoques transversales que se han elegido, a saber, género, inclusión, educación, innovación y cambio climático. Estos son los principales, son los ejes transversales que se han identificado para trabajarlos en todos los acuerdos, o sea, que estén contemplados. O sea, hay acuerdos que tal vez van a ser más factibles de que sea más evidente
un enfoque de inclusión o de innovación. Por ejemplo, el de género, sabemos que de alguna manera debemos dejar explícito que eso va a cumplir con el tema de género, que no va a haber exclusión por motivos de género, ese tipo de cosas, ¿no? Un poco esto, regresando a lo que son todas las etapas y los insumos de trabajo. O sea, ahorita estamos acá como Comisión Nacional Temática, ya hemos avanzado en la vinculación de problemas y propuestas regionales de las comisiones, la identificación de los subclústeres y todo eso, y estamos entrando ahora en el cuadrito verde a la derecha, en la definición de brechas de desarrollo y lineamientos de política pública, incorporando, como mencionaba ya, los ejes transversales, ¿no? Que ahí están. Eso es un poco para tener claro en dónde estamos, ¿no? De los insumos que hemos recibido, o sea que ya los hemos trabajado, que todos ustedes los tienen, ahora en esta etapa y un poco al final de la sesión de hoy, Olmedo va a entrar más en detalle en este tema, específicamente lo de la matriz de Excel, que es lo que se va a empezar a trabajar ya para ir viendo los esbozos de lo que van a ser los acuerdos. Y una hoja de Word que luego la vamos a ver al inicio en donde se definen algunos ejemplos de lo que son la descripción de los acuerdos. En algún momento anterior recuerdo que habíamos visto algo de esto, por ejemplo, el formato del Formagor, que es como se va a remitir los acuerdos a los que se llegue en consenso en esta comisión, en donde se contemplan los acuerdos de las 4 regiones en que se ha trabajado en el país, traducido en esto en lineamientos de políticas públicas y, como reitero, incluyendo los ejes transversales, ¿no? Entonces, todo esto va a ser producto de el consenso de ustedes. Y entonces ahora vamos a proceder a ver el ejemplo esquemático de estos acuerdos que está en un documento, un ejemplo en un documento, en una plantilla de Word. Ok. Aquí un poco teniendo claro el tema de que el título máximo 15 palabras y el texto de todo el acuerdo el máximo de 500 palabras. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos que nos han proporcionado. Son esos ejemplos, por ejemplo, en este caso se refiere a un acuerdo que dice movilidad de las personas en y entre los asentamientos y las grandes ciudades, ¿no? Descripción de la brecha, es decir, del problema. Las personas tienen crecientes dificultades para movilizarse en y entre grandes asentamientos y ciudades, incurriendo en más tiempo, costos y riesgos de seguridad, ¿no? Yo podría añadir y que todo esto incide en su calidad de vida, ¿no? Medidores. Esto es importante y luego vamos a ir un poco más en estos medidores, en estos referentes que te van a usar, que se pueden usar. Por ejemplo, aquí pone un X% de la población manifiesta que la movilidad de personas y bienes ha empeorado en los últimos años y que las actividades de traslado se han vuelto más caras, prolongadas e inseguras. Ahí está mal escrito. ¿Cuál sería el objetivo que perseguimos? Tener una movilidad ágil y segura para todas las personas y actividades económicas, sociales y culturales. Y una meta, por ejemplo, aquí concretamente, pudiendo basarse en un año específico, aquí hablan de 2030, unos cuantos años más. Al 2030 lograr que las personas logren recorridos de no más de tantas horas a cualquier punto del país, ¿no? Lineamientos de política pública que están relacionados para resolver esto. O sea, aquí y la instrucción, la indicación es ponerlo en orden de prioridad y considerando los enfoques transversales siempre. Y por ejemplo, puede ser algo que puede ser plan D, que está entre paréntesis, puede ser un plan D, un programa D, una estrategia D, según ustedes consideren, reconversión de la red carretera para un tráfico más seguro y resiliente al cambio climático. Entonces, descripción
cuantificación del alcance y las entidades responsables. Por ejemplo, se me ocurre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas por la parte de presupuesto, qué sé yo. Acá otro más, un programa para la incorporación de sistemas de transporte público masivo que facilite la conexión de asentamientos periféricos al área metropolitana de Panamá. Descripción, cuantificación, igual, y entidades responsables. Aquí, por ejemplo, la Autoridad de Tránsito, menciona alguno, la Policía de Tránsito, qué sé yo. Programa para la incorporación de adecuaciones urbanísticas y dispositivos para el tráfico peatonal y de personas con discapacidad en las 20 ciudades más importantes del país. Y bueno, siempre tener en cuenta los ejes transversales que ya hemos mencionado: género, inclusión, educación, innovación y cambio climático. La red de caminos y carreteras es más flexible a la diversidad de medios de transporte y resiliente a inundaciones. Y eso poner, por ejemplo, y otras afectaciones del cambio climático. Y finalmente, las referencias, es decir, los acuerdos y los aportes Ágora. O sea, es decir, aquí usamos como referencia estos acuerdos y estos códigos Ágora, estos aportes que estaban en la plataforma. Y vemos un ejemplo, vamos a ver uno más. En este caso se refiere al agua. Acceso de los hogares al agua potable. La descripción: los hogares panameños tienen dificultades para acceder al agua potable, ya sea porque disponen de poca agua, la calidad es deficiente o la distancia y el precio es poco asequible. Medidores, los indicadores que yo voy a usar como referente. Y ponen, por ejemplo, el 16% de los hogares del país no tienen acceso a agua potable y regiones como Yela y otras alcanzan deficiencias de acceso hasta el 60%. Objetivo, por ejemplo, acá ya concretamente se van a un ODS: acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Y meta, ya poniendo una fecha de cumpleaños, al 2025, reducir en un 5% el número de hogares que no tienen acceso a agua potable y lograr que los hogares alcancen X litros de agua por día en promedio. Y acá igualmente lineamientos de política pública que se proponen en orden de prioridad: un programa de, una estrategia de, una norma de mantenimiento de las grandes redes de distribución nacional y regional, con la descripción del programa y de la entidad responsable. Luego, se propone contar con un plan de ampliación de las redes de distribución en ciudades intermedias, igualmente descripción y la entidad. Un plan de creación de sistemas locales de aprovisionamiento y distribución de agua en zonas remotas, dispersas o con pocas fuentes. O sea, por ejemplo, qué sé yo, no solo depender del acueducto y mucho más en zonas remotas, sino técnicas como captación o cosecha de agua de lluvia, canalización de fuentes de agua de río y así otras, ¿no? Establecimiento de un fondo para la investigación, medios de producción y ahorro del agua. Acá ya un tema legal, una propuesta legal: reforma de ley para la regulación de los subsidios al uso del agua, estableciendo consumos máximos a beneficiar. Es decir, una ley que claramente lo que tiende es a hacer incentivos al ahorro de agua, ¿no? Y de igual forma, tomando en consideración los ejes transversales. Por ejemplo, aquí pone: las inversiones en investigación deberían atender las prácticas de producción actual, incluyendo reservorios, transformación de agua salada, de otra fuente además, no solo la de agua de lluvia, sino, por ejemplo, como ya se hace con osmosis inversa para potabilizar agua salada y otros, y atender fuertemente las dinámicas y efectos de calentamiento global. Estas tecnologías se pueden exportar al resto de Centro y Suramérica. Y terminando con, igual poniendo las referencias que se utilizaron en términos de los acuerdos y los aportes, ¿no? Ok, entonces hasta ahí sería básicamente el ejemplo y un poco el contexto
recordando los pasos dados hasta ahora y lo que viene para las sesiones futuras. Ahora entonces quisiéramos pasar a presentarles un video que realmente creo que es importante que lo tengamos como insumo, porque nos brinda una visión integral como tiene que ser esto. Este video ha sido preparado para las comisiones regionales y creo que como digo, tiene un énfasis muy claro y nos da una visión global, como el tema de ambiente es parte, y lo van a ver ahí dentro de todo esto, está enmarcado en los ODS principalmente. Y nos da el contexto, o sea, para saber cómo nuestras propuestas deben ir entrelazadas y deben ser parte de un todo integral. Esta presentación es realizada por el doctor Roberto Artavia Noria, y él tiene una especialidad a nivel de doctorado en negocios de Harvard y en INCAE, en la Escuela de Negocios. Es autor de varios libros, varias publicaciones, muchos artículos y estudios de casos en temas de desarrollo sostenible, estrategia empresarial, estrategias de organizaciones, y preside organizaciones que trabajan en el tema de asesoría en negocios y a ONGs en la región centroamericana, y tiene vínculos con un sinnúmero de empresas en la región. Creo que es un documento muy útil, no solo para nuestro trabajo. De hecho, luego le vamos a proporcionar el enlace para que lo puedan tener y consultar, porque creo que tiene información muy, muy valiosa y lo más importante, bastante actualizada. Así que vamos a proceder para presentarles el video. A ver, creo que aquí tengo que hacer algo antes para garantizar que vaya el audio. Ok. Ahora sí. Me dan un minuto que algo pasó. Hacerlo nuevamente. Comisionados, mientras que acá el señor Julio prepara el video, si tienen alguna pregunta de lo expuesto hasta el momento, con gusto pueden realizar sus consultas. Ok, ya estamos. Si no hubiese entonces, como mencionó Olmedo, ninguna consulta, ya procederíamos a presentar el video. Lo voy a dejar correr. Si hubiese algún problema con el audio, me lo avisan para ver. Ahí vamos. Muy buenos días. Me han pedido que prepare una charla sobre las brechas sociales de Panamá, y eso es lo que vamos a estar entregando esta mañana y esta tarde, dependiendo de en cuál de las reuniones participe usted. Voy a proceder directamente a la presentación. Muchas gracias al Pacto del Bicentenario por la oportunidad de participar con todos ustedes. El tema de las brechas sociales en Panamá, pues es un tema que es recurrente en la historia del país. Panamá, pese a ser una de las economías que crece más vigorosamente durante todo este siglo XXI y una buena parte del siglo XX también, la verdad es que no ha podido lidiar con la desigualdad, y si bien es cierto, hay
zonas de Panamá y sectores productivos de Panamá que son inmensamente productivos, inmensamente ricos y que de alguna manera han podido trasladar ese crecimiento económico a quienes participan de esos sectores. Cuando vemos el país como un todo, entendemos que hay brechas sociales importantes con las que debemos lidiar. Esta presentación trata justamente sobre eso. ¿Cuáles son las brechas sociales que existen en Panamá el día de hoy? Vamos a ver esto desde tres perspectivas: el marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible, el marco conceptual de pobreza social y el marco conceptual de pobreza multidimensional. Vamos con el primero. El marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible es un acuerdo global establecido en el año 2015, según el cual para el año 2030 íbamos a haber logrado algunas metas importantes, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Pero también, si vemos más hacia la tercera fila, alianzas para lograr los objetivos, paz, justicia e instituciones sólidas. Y en estos últimos dos quiero centrarme por un minuto, porque para mí el Pacto del Bicentenario está precisamente en el corazón de los objetivos 16 y 17 para lograr los objetivos del 1 al 15. Y es precisamente reunir a la sociedad panameña en su conjunto, la sociedad civil, la sociedad productiva, la sociedad política del país y aún los organismos internacionales para juntarnos todos en impulsar que cerremos rápidamente las brechas persistentes que hemos tenido en términos sociales en Panamá durante los últimos años y que de alguna manera, a raíz de toda esta situación de la pandemia, obviamente han crecido. El último año fue muy duro para Panamá. Panamá es el país que más decreció en términos de producción durante el año 2020 y en ese sentido también debemos entender que eso se tiene que reflejar inmediatamente en desempleo, en crecimiento de la pobreza, en que estas brechas de alguna manera se han de haber hecho más grandes, precisamente porque enfrentamos una situación extrema. Es ahí que nace el Pacto del Bicentenario y de alguna manera, justamente, yo creo que aprovechando casi esta situación coyuntural, pues nos podemos soñar diferentes y podemos empezar a pensar cómo es que de verdad vamos a cerrar las brechas del desarrollo sostenible a partir de una gran alianza de todos los panameños para solucionar problemas que han sido históricos y recurrentes. El desempeño de Panamá en el año 2019, y esto obviamente es antes de la pandemia, nos pone que había 4 áreas donde el país tenía un desempeño pobre. El hambre cero, o sea, es un país donde todavía hay una cantidad de gente que padece de hambre, que padece de desnutrición. Hemos tenido enormes retos en la parte de industria, innovación e infraestructura, pese a que Panamá en todo lo que es logística, en todo lo que es el sector financiero, claramente todo lo que es comercio internacional, es un país de un enorme vigor. La verdad es que las desigualdades en este campo son enormes a través del país y lo vamos a ver en términos prácticos. No hemos podido, como consecuencia de eso, reducir las desigualdades y el objetivo 10 sigue siendo para mí el reto más importante de Panamá, pero además, en términos de instituciones, paz y justicia, pues no hemos tenido el balance que uno quisiera tener en una democracia como la nuestra. Además de eso, como pueden ustedes ver, hay otros 10 objetivos en color naranja, que significa que son áreas que están muy por debajo del desempeño que uno esperaría para un país con la riqueza de Panamá. Y eso tiene que ver con salud y bienestar, con educación y igualdad de género, agua y saneamiento, agua potable y saneamiento, acceso a empleo decente y crecimiento económico para todos, consumo y producción responsable, agenda climática, protección de la biodiversidad marina, protección de la biodiversidad terrestre, y tampoco hemos sido muy exitosos en establecer esa gran alianza de la que hablamos. Así que a mí me da mucha ilusión todo este proceso en que estamos inmersos con las mesas, con el Pacto del Bicentenario, generando proyectos que salgan desde la sociedad hacia la clase política para buscar nuevas soluciones a problemas recurrentes. Y en ese sentido, entonces, creo que el mismo pacto es un paso gigante en esa dirección. En los últimos años, la tendencia ha sido realmente mixta, digamos. Habíamos venido reduciendo la pobreza, claramente el crecimiento económico ayuda en eso. Habíamos mejorado en alguna medida
la parte de sostenibilidad de la sociedad, de las ciudades y comunidades. Habíamos mejorado en agua potable y saneamiento, en el acceso a energía, pero como ven, hay muchas otras áreas donde el desempeño fue intermedio y en algunos casos, como la protección de la biodiversidad terrestre, incluso se ha deteriorado. En otros nos mantuvimos exactamente como estábamos y, por supuesto, en estos que dice información no disponible, en realidad no es que no está disponible, aquí la vamos a ver en los siguientes marcos. Simple y sencillamente, me da la impresión de que el reporte del país fue incompleto precisamente porque no son áreas de las que nos sentíamos particularmente orgullosos. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una sombrilla global que nos permite enfocarnos sobre una cantidad de áreas en las cuales debiéramos empezar a pensar en cerrar brechas. Y esas ya las he mencionado, no las voy a repetir, pero claramente están por lo menos en 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Claramente, aquí pongo el website donde hay el detalle, si ustedes quieren ir a ver cómo está medido y compuesto cada una de esas evaluaciones que acabo de hacer, la información está disponible. Aquí está para Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, cero pobreza. Entonces aquí está cuál es la cantidad de personas que viven con menos de $1.90 al día, los que viven con menos de $3.20 al día y que de alguna manera son, pues desde la perspectiva de ingresos, los pobres de Panamá. Y en ese sentido también podemos ver con algún grado de detalle, igual, ¿verdad?, dónde estamos en términos de nuestro desempeño. Tenemos en un 69 sobre 100, una clasificación de 81 entre los 166 países medidos más o menos en la mitad, por debajo del promedio regional, y eso es lo que más nos debe preocupar, ¿verdad? Que en términos, un país que es el segundo más rico de esta región, después de Uruguay, realmente no tiene por qué estar debajo del promedio en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es lo que estamos tratando de arreglar con el Pacto del Bicentenario. Vámonos al progreso social. En el año 2009, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, 2 premios Nobel, y Jean-Paul Fitoussi, un economista francés, publicaron un libro, primero un artículo y después un libro que se llama Medir nuestras vidas, donde básicamente decía, en una sociedad cada vez más orientada a la medición del desempeño, tener las métricas correctas importa mucho. Lo que medimos afecta lo que decidimos y hacemos. Y era en esa frase que quería centrarme. Nosotros tenemos mediciones muy precisas de Panamá y tenemos que usarlas para qué decidimos y qué hacemos en términos del gasto social, en términos de cómo vamos a lograr que el crecimiento económico que va a venir con fuerza en estos próximos años, que todo ese crecimiento de verdad se traduzca en progreso social de una manera eficiente. Y para eso hemos creado mejores mediciones, porque ellos decían, si se usan malas mediciones, se impulsarán las prioridades equivocadas. Aquí tenemos la gran ventaja de que por haberlos consultado a ustedes, precisamente, vamos a tener no solo las prioridades correctas, sino las prioridades que emanan directamente desde la gente que lo vive y lo siente. El índice de progreso social, en su definición formal, mide la capacidad de una comunidad para satisfacer las necesidades humanas básicas de su población, mide la disponibilidad y desempeño de instrumentos e infraestructura para mejorar la calidad de vida, ¿verdad?, lo que llamaríamos movilidad social, y si cuenta con un ambiente en el que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Estas son las 3 dimensiones: satisfacción de necesidades humanas básicas, instrumentación de la movilidad social y crear un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Es muy importante que el índice de progreso social solo considera indicadores sociales y ambientales del resultado, ¿verdad? Resultados y no esfuerzos. Por ejemplo, no se mide cuál es el gasto en educación, sino cuánta gente se gradúa, cuánta gente tiene acceso a educarse. No se mide cuántas camas de hospital hay, que es un esfuerzo claramente, sino cuál es la longevidad, cuál es la tasa de mortalidad para diferentes patologías. Claramente son indicadores que son relevantes para el contexto social en el que vivimos,
Y además se busca que sean accionables, y esto es lo importante, esta es la gran oportunidad que tienen ustedes, puesto que al identificar las brechas en el índice de progreso social, al decir que son accionables, pues son cosas donde uno puede mejorar, entendiendo cuáles son las mejores prácticas en otras partes del mundo, cuáles son las mejores prácticas en alguna otra parte de la misma Panamá, y en ese sentido entonces no vamos a tener esos indicadores que solo dicen que el gobierno ya gastó, que el gobierno ya invirtió, que ya se pasó una ley, porque sí, todo eso puede haber pasado, pero los resultados no son los que esperamos. Entonces esto se centra en medir los resultados. El índice de progreso social está diseñado para contestar estas 12 preguntas. Las personas tienen suficientes alimentos y reciben cuidados médicos básicos. Las personas pueden beber agua y mantenerse limpias sin enfermedades. Las personas tienen una vivienda adecuada con los servicios básicos. Las personas se pueden sentir seguras. Si la respuesta es positiva en todo esto, por supuesto con medidas objetivas, entonces se dice que satisfacen sus necesidades humanas básicas. ¿Cómo mejoran la calidad de vida? Si tienen las bases educativas que les permitan mejorar sus vidas, si tienen acceso libre a ideas e información de cualquier parte del mundo, si viven vidas largas y saludables y si está utilizando sus recursos de manera que están disponibles para las futuras generaciones. En otras palabras, vamos a ver también que los instrumentos del bienestar son 4 en esta dimensión, 4 componentes: acceso a educación, acceso a información, salud y bienestar y calidad medioambiental. ¿Y cómo se mide el ambiente de oportunidades? Si las personas están libres de restricciones sobre sus derechos, si las personas son libres para tomar sus propias decisiones sin restricciones o distorsiones, si alguna persona está excluida de la oportunidad de ser un miembro activo de la sociedad, o sea, se le discrimina en cualquier forma, y si las personas tienen la oportunidad de alcanzar altos niveles de educación que les permita un desempeño superior en el resto de sus vidas. Entonces, el índice de progreso social no es una abstracción, va directamente a contestar por medio de indicadores estas 12 preguntas y así medir entonces el progreso social, entiendas el bienestar colectivo de los miembros de una sociedad. Cuando medimos Panamá a nivel mundial, nos encontramos una situación interesante. Panamá es un país que, si ustedes se fijan, tiene en términos prácticos la posición 49 entre 163 países en el índice de progreso social, la posición 40. Quiere decir que el crecimiento económico no se ha convertido con altísima eficiencia en progreso social, porque si lo hubiera hecho ocuparía la posición 49 en ambas. Este ingreso aparece alto porque es ajustado por la paridad del poder adquisitivo, y aquí lo que vamos a ver es una codificación que nos permite evaluar en la respuesta a esas 12 preguntas cómo se compara Panamá con otras naciones del mundo. Y lo que vemos acá es que Panamá, en términos relativos a naciones con un nivel de ingreso similar, como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Latvia, Grecia, Rumanía, Omán, Turquía, Portugal, Croacia, Malasia, Líbano, Rusia, Trinidad y Tobago, Eslovenia, tiene un rezago en nutrición y acceso médico básico, en agua y saneamiento, en acceso a educación, en acceso a información y comunicaciones, en libertad para escoger un estilo de vida y en acceso a la educación. Ojo que por este indicador siempre me preguntan, esto no es que en Panamá no hay libertad en el sentido constitucional, es que la mayoría de la gente está en empleos muy vulnerables y entonces caen en pobreza rápidamente y eso limita sus opciones, que un porcentaje altísimo de las mujeres desafortunadamente se está casando antes de cumplir los 21 años y por lo tanto pierden la oportunidad de desarrollarse a nivel educativo y de desarrollar todo su potencial, y además donde los niveles de corrupción en el sector público y privado son tales que limitan las opciones de la gente, porque no puedo competir cuando hay corrupción, no puedo tener la misma libertad de decisión cuando hay quien está comprando esos derechos. Entonces, en realidad esto está medido de manera, voy a decir, bastante precisa,
Y claramente Panamá también, respecto a las naciones con un nivel similar de ingreso, tiene un rezago profundo en el acceso a la educación superior. Y vean que en esto prácticamente todos los elementos están en rojo, como lo están en educación, en nutrición, en agua y saneamiento. O sea que son áreas donde el país realmente se ha rezagado relativo a su nivel de ingreso. El IPS, por otro lado, tiene una relación positiva con el crecimiento económico. Y esto es muy, muy importante tenerlo claro. Esto no es en contra del crecimiento del PIB, todo lo contrario. De lo que se trata es de evaluar si ese crecimiento del PIB es inclusivo y sinérgico, si tenemos las políticas y los mecanismos para que el crecimiento económico se convierta en progreso social, pero a la vez el mayor progreso social resulta en mayor productividad y mayor crecimiento económico. Entonces, de lo que se trata es de establecer el tipo de dinámica positiva entre estas dos variables. Claramente, el índice de progreso social también tiene un profundo alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. El único de todos que no aborda de manera directa es el objetivo 17, el de forjar alianzas entre todos los sectores para solucionar los otros 16 objetivos. Pero bueno, lo bueno de esto es que esto es lo que hace el Pacto del Bicentenario. Entonces, utilizando el índice de progreso social, vamos a abordar los demás objetivos de desarrollo sostenible y a través del pacto le damos un gran impulso a esta alianza intersectorial. La historia reciente de Panamá es muy impresionante. Ustedes ven aquí en las barras azules cómo ha crecido el Producto Interno Bruto per cápita en términos nominales, ¿verdad? Hasta 2018, digamos justo antes de la pandemia. Veníamos reduciendo la pobreza y también venía cayendo a una tasa un poquito menor, pero venía cayendo la pobreza extrema. Medimos en los últimos años la pobreza multidimensional y esa no cambió, esa afecta al 19%, o afectaba antes de la pandemia al 19% de la población. Y esto, ¿verdad? Digamos, es todo muy consistente. Entonces, lo que veíamos es que el crecimiento económico sí estaba reduciendo la pobreza y la pobreza extrema. Todavía no habíamos tenido suficiente tiempo para evaluar si también iba a tener un impacto sobre la pobreza multidimensional, pero digamos, Panamá no se veía mal cuando caímos en esta situación terrible. Y entonces nos hemos dado a la tarea de medir esto precisamente para hacer lo que decían Stiglitz, Fitoussi y Sen. Queremos medir las cosas que importan en Panamá y dentro de Panamá, y para eso hemos desarrollado un modelo que tiene una encuesta, que utiliza un índice de progreso social de Panamá, que utiliza 33 indicadores de la encuesta de propósitos múltiples del INEC, usa estadísticas vitales, 10 indicadores del INEC, un indicador del Ministerio de Seguridad Pública, un indicador del Ministerio Público, esto tiene que ver con seguridad, un indicador del Tribunal Electoral de Panamá, que tiene que ver con el ejercicio de derechos, 3 indicadores del Ministerio de Educación, y con eso entonces hemos constituido un índice de Panamá que tiene en total, si ustedes se fijan, 33 y 10, 43, 46, 47, 48, 49 indicadores que nos permiten entonces evaluar la satisfacción de las necesidades humanas básicas, de los fundamentos del bienestar y del ambiente de oportunidades dentro de cada provincia de Panamá. La clasificación que se hace de esto es que cuando uno tiene entre 85 y 100 tiene progreso social muy alto, 75-85 alto, 65-75 medio alto, 55-65 medio bajo, 45-55 bajo y 0 a 45 muy bajo. O sea, para caer en el nivel rojo realmente es una situación que en términos de desempeño de uno de los indicadores tiene que ser sumamente bajo para caer en el área roja, y la verdad es que nos debe preocupar en un país con el nivel de ingreso de Panamá, que es de ingreso medio alto, ¿verdad? Muy alto. Nosotros debiéramos estar en todo aquí en lo verde oscuro o en lo verde claro, tal vez alguno en amarillo, pero no debiéramos ver desempeños en lo rojo. Cuando hacemos la evaluación por provincias y comarcas, nos damos cuenta muy rápidamente, bueno, Panamá, obviamente, y Herrera tienen los dos desempeños más altos, y ustedes los ven que están en un verde fuerte.
una buena parte del país está en lo que llamaríamos medio alto, que es el amarillo, y eso excluye al Darién y las comarcas, ¿verdad? Y la comarca Emberá, la comarca Gunayala y la comarca Nave Buglé, ciertamente bien emproblemadas, y particularmente esta última, donde el desempeño en progreso social agregado, o sea, la suma de todos los indicadores, es sumamente bajo. Y cuando lo vemos en términos de cuál es el desempeño agregado por componentes, nos vamos a dar cuenta que es en el componente de oportunidades, de un ambiente de oportunidades, donde el país tiende a tener su desempeño más bajo, con alguna excepción en algunas partes donde la seguridad se vuelve un problema, pero en general estamos, como se ve, en un país donde hay un progreso social apenas intermedio, alto, con dos provincias desempeñándose bien, y las áreas más vulnerables, sin duda alguna, claramente sufriendo. La desagregación de esto en términos de las provincias es que, como vemos, las comarcas, ¿verdad?, con un desempeño en necesidades humanas básicas que es muy pobre. Cuando llegamos a los fundamentos del bienestar, de hecho caemos en la situación extrema donde el desempeño es muy bajo, ¿verdad? Ya no es bajo, sino muy bajo en las tres comarcas, pero también en el Darién, ¿verdad? Y en general, si ustedes ven, el ambiente de oportunidades sufre, ¿verdad? Tiene un desempeño que, de acuerdo con nuestra clasificación, se las recuerdo, es medio bajo, ¿verdad? Y en ese sentido, estamos emproblemados, porque esto es bajo, medio bajo, y todos están en amarillos. No hay uno solo, aún en las provincias más avanzadas como Herrera, que lo tengamos en verde, el ambiente de oportunidades. Y eso es algo que nos debe preocupar. Cuando analizamos la tabla, y por supuesto que aquí es muy difícil de ver, esto solo para que ustedes vean un poquito cómo está esto. En nutrición y cuidados médicos básicos, 73, en agua y saneamiento 82, en vivienda 93, en seguridad personal 67, este es un área para prestarle atención. Cuando vemos acceso a conocimientos básicos 80, acceso a información 70, salud y bienestar 71, calidad medioambiental 78, ¿verdad? Aquí hay dos áreas que ya nos deben llamar la atención, pero vean lo que les decía. En derechos personales, libertad de elección, inclusión y acceso a educación superior, ninguno de los indicadores llega siquiera a 70 en el promedio del país, ¿verdad? Y otra vez, cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta que hay desempeños sumamente pobres en las comarcas, pero también en otras partes, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Herrera, que era el más desarrollado, nos venimos a ver inclusión y tiene 49, ¿verdad? Un desempeño sumamente pobre en términos de cuán incluyentes son y si realmente se discrimina y tienen igual de oportunidad los hombres que las mujeres, los discapacitados que los que tienen todas sus facultades, etcétera, etcétera. Y esto es algo que nos debe enfocar. Ya cuando nos metemos en el detalle, tenemos esta calificación para cada una de las provincias y simplemente, porque si me meto en el detalle de cada uno no terminaríamos, lo que vemos es que en Bocas del Toro, la parte de nutrición y cuidados médicos básicos sufre, acceso a conocimientos básicos sufre, está en rojo comparado con las otras provincias de Panamá, y en el ambiente de oportunidades toda la columna sufre, precisamente porque el ejercicio de los derechos y la libertad son muy bajos. Y ahí lo que vemos es que los indicadores, ¿verdad? Aquí está la tasa de embarazo adolescente nuevamente y la tasa de desocupados, de jóvenes desocupados, ¿verdad? Gente que no estudia ni trabaja, pues es sumamente alta, y esto hace que estos jóvenes estén perdiendo opciones para desarrollarse plenamente hacia el futuro. En la parte de acceso a conocimientos básicos, todo el indicador sufre, como lo hace en cuidados médicos básicos y nutrición. Cuando vemos el caso de Coclé, ¿verdad? La provincia de Coclé,
vamos a ver que su desempeño es particularmente malo en el área de seguridad, donde el componente se marca en rojo, como lo es en acceso a información y comunicaciones y en salud y bienestar. Muy claramente aquí nos empieza a mandar indicadores o nos empieza a indicar más bien en qué debemos estarnos enfocando como analistas. En el caso de Colón, lo que vamos a ver con mucha claridad es que es una provincia con dos retos muy particulares: seguridad personal y libertad de escoger, donde jóvenes que no recibieron educación sexual y la tasa de desocupados juveniles es sumamente alto, y esto lleva a jóvenes a perder oportunidades. Cuando vemos Chiriquí, una provincia mucho más próspera, donde solo la seguridad personal como componente está en una situación, digamos, de enorme reto. Cuando vemos Darién, ¿verdad? Es todo lo contrario. En Darién nos duele casi todo: las necesidades humanas básicas, el acceso a agua, el acceso a información y comunicaciones, el ejercicio de los derechos, la libertad personal, la inclusión y el acceso a educación superior, están todos con niveles de desempeño sumamente bajos. Cuando vemos Herrera, nos encontramos que solo el componente de inclusión, que ya había señalado, ¿verdad? Se presenta en rojo. Y esto tiene que ver con un área de desempeño: personas indígenas de 18 años con secundaria incompleta. En otras palabras, sí hay discriminación en la forma como estamos educando a un cierto segmento de la población. Los Santos, también una provincia muy próspera en salud y bienestar, es donde está su mayor vulnerabilidad. En Panamá, ¿verdad? Seguridad y acceso a educación. Es inconcebible, ¿verdad?, que en Panamá tengamos un desempeño tan pobre en educación, y esto tiene que ver con la tasa bruta de escolarización y con la tasa de preescolar en particular. En otras palabras, es un asunto casi que de orden en las familias, diría yo. Cuando hablamos de Panamá Oeste, nos damos cuenta que en Panamá Oeste no hay ninguna área que tenga el componente en rojo, pese a que sí hay algunas cositas que se podrían señalar. Cuando vemos Veraguas, nos encontramos que solo la seguridad personal se pone en rojo, ¿verdad? Y otra vez es un asunto de criminalidad alta: 478 crímenes por cada 100,000 habitantes, una tasa sumamente alta. Y cuando llegamos a las comarcas, realmente nos debemos alarmar, ¿verdad? Porque, bueno, en la comarca, lo voy a decir al revés, solo la seguridad y la salud y el bienestar están dentro del estándar de lo que uno esperaría en la comarca Gunayala. Todo lo demás se encuentra completamente en rojo, y particularmente en el ambiente de oportunidades. No solo es difícil la movilidad social, sino que para aquellos que logran educarse y demás, desarrollar todas sus oportunidades es sumamente difícil. En la comarca Emberá, exactamente la misma situación, es una repetición de la comarca Gunayala, y en ese sentido igual, ¿verdad? A pesar de que estamos mal educando a la gente, con enormes problemas de sanidad, con enormes problemas de vivienda, de nutrición, etcétera, no instrumentamos la movilidad social, y para aquellos pocos que logran terminar la secundaria no hay oportunidades. Realmente es una situación alarmante. Y la más dura, ¿verdad? Ya lo habíamos señalado, que la comarca Nave-Buglé era la que tenía las mayores dificultades, porque ahí aún la salud y el bienestar están comprometidos, y solo la seguridad personal se salva de ser un área crítica de enfoque. Entonces, esto más que todo lo que nos manda es señales de dónde nos podemos estar enfocando. Claramente ustedes no se van a enfocar en esto es una referencia solo para entender las enormes brechas que existen en Panamá, que es lo que estamos tratando de cerrar, y es a través más bien de las propuestas generadas por la población, por la sociedad civil, por organizaciones sin fines de lucro, por gobiernos municipales, en fin, realmente emanando de la comunidad hacia la política, hacia el gobierno, que vamos a estar enfrentando estas situaciones de manera específica. Además, una cosa interesante: medimos el índice de progreso social separando por hombres y mujeres, y es interesante que las mujeres en Panamá tienen un progreso social más alto que los hombres, cosa que me resultó curioso, porque
cuando veíamos en términos de educación y otros indicadores, las mujeres parecían tener cierta desventaja. Pero esto tal vez lo que muestra es cómo nuestra juventud, particularmente los hombres, están en un enorme riesgo en términos de seguridad, en términos de desempleo, porque están buscando empleo y no consiguen. Y eso nos debe llevar a poner muchísima atención en la juventud, ¿verdad? En asegurarnos que conforme vamos avanzando, tengamos para la juventud todas las oportunidades que merece. El hecho es que Panamá tiene una situación, y quiero terminar con el mapa donde aparece el progreso social de Panamá antes de pasarme a la pobreza multidimensional, ¿verdad? Que realmente nos permite enfocarnos y empezar a pensar dónde es que tenemos las grandes deficiencias, y lo tenemos muy bien marcado provincia por provincia, dónde es que tenemos las grandes brechas, y con el trabajo y las más de 172,000 propuestas que hemos recibido, pues con una capacidad de enfocarnos en aquellas cosas que hacen la diferencia excepcional. Muy rápidamente, el marco conceptual de pobreza multidimensional panameño lo que tiene son 5 áreas de enfoque: educación, vivienda y servicios básicos, incluyendo el acceso a Internet, el ambiente de entorno y saneamiento, trabajo, ¿verdad? Y salud. Y cuando analizamos la pobreza multidimensional en Panamá, nos damos cuenta, como habíamos dicho, que el 19% de la población padece de pobreza multidimensional. Y ustedes pueden ver, esos son más o menos 800,000 personas en un país del tamaño del nuestro, ciertamente algo muy significativo. Cuando analizamos el mapa desde la perspectiva de pobreza multidimensional, no hay una gran sorpresa, ¿verdad? La pobreza multidimensional se concentra en las comarcas, en Bocas del Toro, Coclé y Darién, muy parecido a lo que veíamos en términos del índice de progreso social, de manera que esto viene a reafirmar que si combatimos a través de estas propuestas las cosas que realmente nos hacen una diferencia, donde las comunidades sienten que están sus brechas más grandes, pues seguramente iremos eliminando pobreza multidimensional, mejorando el progreso social y ojalá a través de la innovación que todo esto representa, pues creando nuevos mecanismos para cerrar las brechas entre Panamá y las naciones con su mismo nivel de ingreso, y sobre todo entre las diferentes regiones de Panamá. La pobreza multidimensional en Panamá tiene su mayor o su peor desempeño, si se quiere ver así. El mayor porcentaje de pobres multidimensionales sufren por la educación, en segundo lugar por trabajo y acceso a seguridad social, en tercer lugar por el tema de saneamiento, principalmente un ambiente y un entorno donde la vida está en riesgo por falta de higiene, vivienda y servicios básicos, ¿verdad? Claramente un 20%, y salud 15%. Pero como ven, en realidad está bastante bien repartido entre las 5 áreas, lo cual significa que estos componentes y las propuestas en este campo deben ser abordadas con muchísimo enfoque. Cuando vemos, según las provincias y comarcas indígenas, ¿verdad? Aquí dice cuál es el promedio nacional en términos de pobreza multidimensional, más o menos 15%, ¿verdad? Pero donde en las comarcas supera por mucho eso, llegando arriba del 55% en 2 de ellas. Las áreas de Darién y Bocas del Toro también muy por encima del promedio, y a partir de Veraguas, Coclé, Chiriquí, hasta llegar a Herrera y Los Santos, pues con pobreza multidimensional mucho menos profunda y bastante por debajo de ese promedio nacional. La distribución, ¿verdad?, de los porcentajes de pobreza total en personas de 0 a 17 años. Y este es un estudio muy interesante que se hizo de la pobreza multidimensional en niños y adolescentes. Y lo que vemos es que la situación de las comarcas es realmente desesperante, ¿verdad? Pero no lo es menos en Bocas del Toro, en Darién, donde también los porcentajes son simplemente mucho más altos que los promedios nacionales,
cuando vemos cómo lo están padeciendo los niños, niñas y adolescentes. Y esta medición es doblemente importante, no solo por lo que significa o debiera significar proteger a nuestra niñez y jóvenes, sino porque esto significa que esta es pobreza que se acarrea. Porque si estos niños, niñas y jóvenes no están teniendo la capacidad de superar su pobreza multidimensional, pues simple y sencillamente la van a repetir. Esto es lo que tenía para ustedes en términos de las brechas. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad para sus análisis. Y bueno, yo como siempre quedo a la orden del Pacto del Bicentenario para seguir colaborando con Panamá, como lo hemos hecho siempre, y muy particularmente en este programa, que a mí en lo particular me llena de ilusión, porque creo que nosotros sabemos bien a dónde nos duele como comunidades, como sociedades, y haber tenido la iniciativa de convocar estas propuestas para realmente convertirlas en un proceso de cambio, pues es simplemente el tipo de acción que uno sueña que debe ocurrir en todas las naciones para empezar a superar los déficits en pobreza multidimensional, en progreso social, y así realmente convertir esta enorme capacidad que tiene Panamá de crecer en términos económicos en bienestar para toda su ciudadanía. Muchas gracias, muy buenos días, y como siempre, yo quedo a sus órdenes para lo que corresponda en el momento que así lo requieran. Bueno, esa fue la presentación del doctor Artavia. Como ven, creo que hay mucha información muy interesante como referente para nuestros análisis. Bien es cierto, no, como él ya lo comentaba, no es para que vamos a entrar en este nivel de detalle, pero creo que como contexto para el análisis global de la situación, creo que es muy, muy valioso. Y como les digo, ustedes van a tener disponible esta presentación para poder verla y consultarla cuando lo consideren. No sé si en este punto habría algún comentario, ya sea de lo que escucharon, o alguien que quiera hacer alguna reflexión o algo, sino para avanzar con el siguiente punto, ya el último punto de la sesión de hoy. Muy bien, si no hubiese... Y ya veo en el chat, Rubén decía de compartir, como digo, sí se les va a compartir, ustedes lo van a tener, y que esa parte no hay problema. Bueno, siento que no hay ningún otro comentario, le daríamos la palabra a Olmedo para un poco les presente el ejercicio de lo que vamos a hacer ya a partir de la próxima semana, a partir de la matriz que ya ha trabajado el equipo de apoyo técnico que nos ha facilitado la comisión para, valga la redundancia, facilitarles el trabajo a ustedes. Así que, Olmedo, tienes la palabra. Olmedo, estás con el micrófono silenciado, por si acaso. Ok, sí, disculpen que tenía acá un tema técnico. Buenas tardes, comisionado. Siguiendo con el análisis de lo expresado hasta el momento. Esto que ustedes ven aquí es una matriz integrada que trabajó el equipo técnico de apoyo a la Comisión de Ambiente. Esta matriz se le va a facilitar junto con la presentación del concepto de brecha y lineamiento que involucra el Acuerdo Nacional. También se le va a facilitar el video del doctor Roberto Artavia, que pues desde nuestra perspectiva está totalmente contextualizado, todas las brechas, incluso hay muy buenos datos para que ustedes puedan
elaborar los indicadores como lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta matriz vamos a explicarla en las columnas que ustedes se van a tener que centrar en trabajar, porque ya hay columnas hacia la parte derecha que ese equipo técnico de apoyo en estos días previos con los diferentes acuerdos de las mesas regionales fue elaborando. Muy bien. Tenemos el objetivo y meta del acuerdo. Tenemos que el contexto del problema de situación actual que va a tener ese acuerdo. Las dificultades que ustedes desde su evaluación puedan percibir que puede afectar el acuerdo como tal para llevarlo. Los ejes transversales que aquí pues en su momento vamos a corroborar con el comité ejecutivo, ya que se nos informó que va a haber un comisionado que pues va a dar sus aportaciones en esta parte de ejes transversales. Los lineamientos de política pública, que va muy ligado al video del doctor Artavia. Entonces, estas 5 columnas son las que a partir de la sesión que viene vamos a comenzar a trabajar. Vamos a ver entonces hacia el lado derecho qué es lo que ya este equipo técnico ha venido desarrollando. Esta matriz en particular es del clúster de deforestación. Muy bien, entonces, en medición de brecha, indicadores, ellos han colocado un enlace hacia un documento de carácter nacional que sirve para que ustedes revisándolo puedan sacar contextos que le permitan establecer esa medición de brecha. Por lo menos por un tema didáctico, ya yo pues le había dado clic a ese enlace que colocó el equipo técnico, y aquí está el Plan Nacional del Ministerio de Ambiente, que bueno, gratamente pues acá nosotros tenemos representantes comisionados como el comisionado Raúl Pinedo, el comisionado Benito Russo, que sé que esta documentación la manejan incluso con mucho mayor nivel de detalle, y eso es lo que en definitiva pues nos va a ayudar a enriquecer los acuerdos nacionales desde esta perspectiva de los indicadores. Muy bien. Entonces, en cada uno de estos enlaces pues se ha colocado esto. Aquí se nos hicieron una salvedad y se lo comparto. Si ustedes como comisionado, producto de su experticia y su ámbito pues, de desarrollo en sus instituciones o actores que representan, poseen un documento que por la misma característica de él pueda permitir fijar, o sea, extraer y fijar indicadores para que ese acuerdo vaya con mayor sustento, en esta parte, en esa columna, se coloca el enlace y ahí sí ya vamos a ver después un pequeño ejercicio de los indicadores. Bueno, perdón, ya el señor Julio, ahí voy a hacer un paréntesis, les mostró el archivo en Word. O sea, el archivo en Word que el señor Julio le planteó con 2 ejemplos coyunturales de acuerdo, no es más que la extracción de esa matriz puesto en Word. ¿Por qué? Porque en Word es que se va a publicar el Formagor en 2 etapas. Una es los acuerdos iniciales que se cierren por cada clúster. Ese acuerdo inicial, una vez pues se tiene el consenso en la plenaria de la comisión y no hay ninguna objeción, o sea, se remite al comité ejecutivo del pacto y es publicado por un periodo aproximado de 8 días. Ahí sí tendría que corroborar si es hábiles, me parece que es hábiles. 8 días hábiles dentro de la plataforma Ágora. Si en ese tiempo no existe ninguna objeción o más que objeción, lo que se busca ahí es retroalimentar que ese ciudadano, o sea, que en términos generales tenga acceso a ese acuerdo y pueda vertir sus comentarios sobre
lo que está allí plasmado reúne sus inquietudes que él propuso a través de un código Ágora, sea de problema o propuesta o ambos. Así que se le da ese tiempo. Una vez que está ese periodo cumplido, se nos retorna acá a la mesa y entonces con eso se hace una última revisión. Si no hay nada que subsanar, entonces es que se emite el formador definitivo. Muy bien, entonces tenemos en la parte de los clústeres de comisiones nacionales, que bueno, ese clúster 3 que aparece ahí, Comisión Nacional, es el título del acuerdo realizado por, en este caso, la región occidental. Vemos un número de consenso. Ahí voy a mostrarles otra tabla. Esto es de la región transísmica. También esto se les va a hacer llegar. Que en el transcurso de hoy estaba haciendo precisamente ahorita un chequeo con el señor Martín. El señor Martín es la persona que está trabajando en el equipo técnico de apoyo de la comisión en todas estas matrices. Fue el facilitador de la mesa de ambiente de la región occidental. Que incluso, pues muy seguramente le vamos a invitar en la próxima sesión del día martes, ya que nos va a ayudar a orientar también un poco más cómo ellos trabajaron toda esta dinámica de acuerdos, cuáles fueron los retos que encontraron y sobre todo nos va a ayudar a establecer una ruta crítica para redactar esto que ustedes ven aquí. Muy bien. Tenemos el número de consenso, el código Formagor, el título y la descripción. Si ustedes notaron en el archivo en Word que presentó el señor Julio, hay dos aspectos que ayer en la capacitación que se nos brindó, sí se tiene que ser muy taxativo. Al momento del título no se puede pasar de más de 15 palabras, que en su conjunto describan el título del acuerdo, y la descripción no puede superar 500 palabras. Por eso, y como nos los retroalimentó el señor Martín por su experiencia en la región occidental, es allí donde hay que hacer una muy buena mancuerna de ustedes como comisionados, porque pueden salir ideas muy buenas, pero hay que saberla cómo empaquetar de tal forma que salga un producto entendible, pero al mismo tiempo poderoso en esa descripción, respetando ese lineamiento. Muy bien, entonces, así pues, en cada una de las columnas que vemos acá tenemos región transísmica, tenemos, ok, la región oriental, él nos especificó que no tiene títulos ni consensos, o sea, no aportó, voy a usar la palabra correcta, títulos con consensos de acuerdos nacionales ni regionales del tema de ambiente. Así que esta matriz que ustedes ven del clúster de desechos, perdón, corrijo, deforestación, ya está totalmente armada con toda la información de los acuerdos regionales y nacionales que ellos encontraron. Tan pronto pues acabe la sesión, esto se les va a compartir. Muy bien. Otro aspecto que hay que considerar para pues, el ejercicio de homologación que vamos a hacer acá es que por sugerencia que nos plasmaron ayer, vamos a trabajar las sesiones en forma plenaria. ¿En qué sentido? La metodología va a ser que se revisa en la sesión la matriz por parte de ustedes, se van estableciendo los primeros títulos de acuerdo perfectamente y es válido, y eso yo sé que en algún momento varios comisionados en sesiones previas pues comentaron la importancia de tener precisamente estos títulos de los acuerdos regionales, porque ahí ya uno tiene una ruta a seguir de cómo uno puede ese acuerdo, viendo todo el panorama general que ya ustedes tienen con las 8 matrices que ustedes mismos trabajaron de los 4 clústeres, para, con este título, ejemplo,
deficiente aplicación de las normas ambientales que eviten la tala ilegal con certeza de castigo, es allí donde cuando ustedes ven la otra matriz como esta, que ya tiene la descripción por parte de lo que hizo la comisión, ustedes leyendo el enunciado, sabiendo lo que está en su clúster y sus clústeres, ustedes pueden entonces ahí deliberar y decir, el acuerdo, el contexto como está, abarca el subclúster. Voy a poner un ejemplo, si hubiera un subclúster que se llamara tala ilegal. Entonces, allí vienen a agregarse lo que no tiene este acuerdo. ¿Y qué fue? O sea, ¿qué es lo que haría falta? El enfoque de brecha, como lo vimos en los ejemplos del Formagor que presentó el señor Julio, el lineamiento de política pública, o sea, hacia qué va a ir dirigido la solución de esta problemática. En el lineamiento de política pública, incluso si ustedes, producto de la información que tengan, porque voy o sea, a poner un ejemplo siguiendo con el título, el tema de aplicación de normativas para que haya una certeza de castigo tal y ilegal, pero ustedes como comisionados dicen, mira, en el Plan Nacional de Ambiente, voy a decir un nombre hipotético así, en la página 85 está todo lo que se está ejecutando actualmente con indicadores, avances en una política de Estado hasta el 2025. Entonces, ustedes ahí pueden contextualizar y citar eso en la parte de lineamiento de política pública, pero al mismo tiempo ustedes pueden evaluar, partiendo del acuerdo regional, qué cosas en la región evaluaron y que tal vez en lo que ya existe en ejecución por parte del Estado se está haciendo falta. O sea, que siempre va a haber un margen de mejora, vamos a usar esa palabra. O sea, que el acuerdo no es que uno diga, bueno, pero es que este acuerdo ya se está cumpliendo con esto. Sí, magnífico. Se puede estar cumpliendo ya con algún programa o proyecto nacional, pero dentro de lo que ustedes en la visión macro de todos los códigos ágoras nacionales que poseen, que las regiones no poseían, pueden entonces ahí hilvanar un poco más fino, por eso se hizo la labor de los subclústeres, evaluando qué aspectos de los códigos ágora ciudadanos, que es allí donde cobra valor todo lo que hicimos, porque claro, como tenemos todos estos códigos ágora, y siempre en la revisión quedaron palabras clave, o sea, palabras que uno escuchaba, mira, los ciudadanos en términos generales en este subclúster manifestaban su indignación por la pérdida de cobertura de las zonas de bosques de galería, por decir un ejemplo. Y eso, en este acuerdo, lo están recogiendo, pero acá en el lineamiento política pública no existe todavía nada que esté en ese contexto atacando esa problemática que ve la ciudadanía. Entonces, es allí donde ustedes como comisionados juegan ese rol, vamos a ponerlo de esta forma, de apoderarse de el espíritu del ciudadano. O sea, aquí tenemos entonces que ponernos en esa visión que tiene ese ciudadano que siente que esa problemática podrá haber algunos proyectos, algunos programas en ejecución, pero él tangiblemente no lo está viendo. Entonces ahí donde se le debe dar el enfoque al lineamiento de política pública. Esto se nos fue explicado con bastante detalle ayer, por eso, porque uno veía los ejemplos de los acuerdos emanados de las regiones, a la mente de uno viene de una vez, pero bueno, esto que está planteando este acuerdo ya se está ejecutando con un programa nacional de reforestación, por decir un ejemplo. Uno lo puede citar, pero al mismo tiempo evalúa la posible falencia que el ciudadano está percibiendo, que la comisión regional esbozó y planteó en el acuerdo para mejorar esa falencia dentro del lineamiento de política pública. Así que esta matriz de la región, bueno, esta es transísmica, la región central y la región occidental, que recoge ya toda la descripción del título del acuerdo, les va a servir
como insumo de trabajo en conjunto con las matrices que en la mañana de hoy les traspasé de los 4 clústeres que ustedes trabajaron. Esos son los insumos básicos para comenzar a construir esta parte de aquí. Señor Julio, valídeme algo. Había una matriz que tenía como un pequeño ejercicio de esta parte. ¿Usted la tendrá ya para que la proyecte? Porque no pensé que la tenía acá. No la ubico. No, Ok, bueno. Sí, no hay problema, no hay problema. Igual esa matriz se la vamos a pasar a sus correos, pero es un ejemplo, vamos a ponerlo de esta forma, bien sencillo, ¿sí? Bien sencillo, parecido a los que vimos en los formatos en Word, donde aquí sale un enunciado de problema, los objetivos a alcanzar, las dificultades que pues, esos comisionados veían en cuanto a ese, el eje o ejes transversales que involucra ese acuerdo, o sea, el paraguas que va a cubrir ese acuerdo y el lineamiento de política pública. Sé que cuando pues vean ese archivo y se lo vamos a pasar a sí mismo ejemplo, porque la matriz que importa es esta, les va a servir. Entonces, de mi parte, pues eso es lo que quería transmitirle en cuanto a la matriz que vamos a trabajar. Como digo, esta matriz es el paso penúltimo para redactar el formador inicial, valga la redundancia, en formato Word. O sea, no es que redactamos el Word y después viene esto acá. No, no, no. Esto solamente es para ayudarnos, producto de lo que hizo el equipo técnico de apoyo, ya generando los títulos, los códigos de consenso, que ellos ya aportan, donde podemos ver documentación para generar nuestros indicadores. O sea, esto créanme que es un tremendo aporte que ellos han venido trabajando para pues, acá facilitar el trabajo de la Comisión Nacional. Nos deben ayudar a apalancarnos para superar eso. Las otras 3 matrices, el señor Martín, en conversación que tuvimos el día pues, de hoy, en reunión, nos las tiene que estar presentando por tarde, pues entre lunes, martes de la otra semana. Y está bien, porque ya tenemos la matriz de deforestación para comenzar pues, a trabajar. Así que eso tan pronto el equipo de apoyo lo termine, liderizado por el señor Martín, pues lo vamos a transferir a ustedes. De mi parte, no sé, eso era lo que les quería explicar. Si tienen alguna consulta, pues a la hora. Raúl. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha con claridad? Muy bien. Sí, comisionado. Sí, bien. Buenas tardes. Agradecido por las presentaciones. Definitivamente es un reto bastante importante, como todos sabemos. Me interesó plantearles que la presentación que acabamos de ver nos da una especie de línea base en el tema social. Y cuando observé el mapa y en forma virtual también lo puse encima del mapa, ejemplo de cobertura boscosa, y se nota automáticamente cómo están las coincidencias entre las áreas rojas sociales en el tema de las comarcas y unas provincias con el tema del mapa de cobertura boscosa. Mi sugerencia, para efectos del tema de la mesa de ambiente, no vamos a tener definitivamente oportunidad de establecer o construir una línea base per se, pero lo que podríamos es tener un listado de documentos referentes del tema ambiental, no solamente en el tema de recursos forestales, sino en el tema de contaminación o de basura, para efectos que los comisionados y las comisionadas sepamos que, bueno, existe un documento y hay una recopilación de los mismos que nos van a servir como de referencia y decir, bueno, está ahí en un link. Yo sé que algunos son un poquito pesados, pero se pueden tener un lugar donde uno pueda decir, ahí está el link o accesar a los mismos y que eso nos sirva como una especie de línea base para saber que existe el documento en el tema de recursos marinos costeros actualizados o francamente existe uno que está desactualizado, pero es el más cercano para efecto de tomar algún lineamiento.
Y también me voy a referir a los borradores que tenemos que hacer de acuerdos. Definitivamente nos va a tocar hacer un gran poder de simplificación y de síntesis, porque muchos temas, y no solamente en el tema ambiente, dependen del avance de otros sectores y no verlo enteramente que nosotros como ambiente solamente vamos a mejorar la calidad del agua o el acceso y lo podemos hacer solo, sino que dependemos que las instituciones y las sociedades que están también tengan que hacer sus avances respectivos. No estoy diciendo que es imposible, pero sí es importante saber que estos documentos de simplificación o de acuerdos que son breves, directos, definitivamente así están establecidos, pero van a tener que tener mucho cuidado en la redacción para no vender de que avanzando en forma unilateral en el sector ambiente que vamos a solucionar necesariamente otras situaciones que depende también del avance de otros sectores de lo que son las diferentes mesas. Así que sí, reiterar el agradecimiento, ver ese listado de documentos de referencia en el tema ambiental que van a servir a todos. Muchas veces no conocemos que en tal sector ya se ha publicado un documento orientador o que de pronto de una ONG importante o de un grupo existe también un documento de estudio. No todos tienen que ser públicos, hay también estudios del sector privado que pueden estar hasta más actualizados. Muchas gracias, esa era mi participación. No, muy importante, Raúl, los aportes creo que son muy pertinentes. De hecho, todo esto de los referentes, Olmedo no me dejará mentir, hoy comentábamos precisamente eso, que debe ser algo que con lo que ustedes se sientan confortables, es decir, como este documento es mi referencia para esto, para el tema de deforestación, para el tema, qué sé yo, de pesca o lo que sea, o el tema de aguas. Precisamente aquí es la idea de ustedes como expertos en el área puedan sugerir documentos que sirvan como referentes. Por ejemplo, hay documentos como el Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá, el Índice de Progreso Social, que son básicamente los que utilizó el doctor Artavia en su presentación. Pero asimismo, para el tema ya más específico de ambiente, hay algunos documentos y exactamente hay algunos que están más actualizados. Mi Ambiente ha hecho cosas muy recientemente, o sea que hay cifras bastante frescas, o podemos usar indicadores de organismos internacionales que trabajan todos estos temas así a nivel global. Por ejemplo, CEPAL, a pesar de que su enfoque es económico, ellos tienen cifras para el tema ambiental, el mismo PENUMA tiene cifras, pero en fin, yo creo que sería importante y los invito a que de aquí a la sesión del martes ustedes nos puedan hacer llegar tanto al medio como a mí los enlaces o con las referencias de los documentos que ustedes consideran que puedan servir como referentes, porque también completamente de acuerdo que por los tiempos no tenemos espacio para elaborar una línea base, sino ir trabajando con esto. Y ahí es donde es importante su experticia, su conocimiento en estos temas, porque ustedes ya pueden decir, mira, no, esto, yo estoy claro de que esto no es así, porque esto se basa en esto, en esta ley o en estas cifras que emitió Mi Ambiente o cualquier otra entidad o estadística y censo de la Contraloría, que también es un referente importante. Y también muy importante, y aprecio mucho que lo haya mencionado el comisionado, el tema de que es un reto la elaboración de los acuerdos, pero creo que ya parte de todo el ejercicio ya nos debe llevar a ir pensando en nuestra cabeza en posibles redacciones de acuerdo a los diferentes temas que vamos a ir abordando. Y que muchas para gracias. Aportar, sí, para aportar, señor Julio y comisionados, yo estuve revisando bastante lo que fue la descripción de acuerdos, bueno, como le mostré, de la matriz de la región transísmica y también pude observar algo de la región central. Y
la sugerencia iría por allí, como se lo mencionaba, o sea, agarrar ya esta línea base de acuerdos, como ya está el esqueleto construido, verificar en el clúster y en los subclústeres el espíritu de este acuerdo, qué está cubriendo y qué no está cubriendo en cuanto a las aportaciones Ágora Ciudadana. Por eso es que, como les mencionaba, esa es la parte interesante que pues corresponde en esta etapa, porque voy a decir un ejemplo. Si yo tengo dentro del subclúster 1 del clúster desecho, un listado, vamos a poner 50 códigos Ágora, haciendo un chequeo rápido, la mayoría habla, voy a poner temas varios, ¿no? Mala disposición de desechos, desechos esparcidos en lugares no apropiados como áreas verdes o parques. Entonces, ustedes a partir de allí y por recomendación que nos hizo precisamente el señor Martín, ustedes pueden de una vez rápidamente definir de esos 50 códigos, mira, aquí hay 40, que la problemática central es la incorrecta disposición de los desechos. Y el título del acuerdo regional abarca o sea, el objetivo es mejorar la disposición final de desechos. Entonces, ¿qué es lo que quedaría allí? Los últimos 10 códigos de ese subclúster, entonces es donde habría que enfocarse a hacer por parte de ustedes un borrador de acuerdo. Por eso es que también complementando un poco, no se podía agarrar los acuerdos de las regiones, sobre eso ya enfocarle una brecha, enfocarle un lineamiento de política pública, presentamos Formagor, versión inicial para que vaya Ágora y listo. Claro, eso hubiera sido el contexto, digamos, rápido, ideal, pero como cada región, y miren el mejor ejemplo, la región oriental ni siquiera o sea, llegó a consenso de presentar acuerdos ni nada porque no hubo una participación ciudadana tangible en esa parte. Entonces, ellos tienen solamente una visión en ese acuerdo, viendo unas problemáticas en particular de lo que se aportó para esa región, en ese caso transísmica, oriental, occidental o central. Y es donde las matrices nos ayudan con los filtros que ya se trabajaron en estas sesiones previas, a uno saber el grupo de códigos que se quedan eh, no amparados en este acuerdo, y la misma descripción ciudadana, por muy simple que sea, porque sé que nos topamos mucho con eso, en lo que ustedes nos generaban en su informe, ya nos da de una vez el título de acuerdo. Entonces, eso fue algo que pues nos transmitió muy atinadamente el señor Martín, de los que les ayudó a ellos en la región occidental, que es de las más voluminosas en cuanto a acuerdos que hay en ambiente, y por eso que él está trabajando las otras matrices, como ustedes la vieron hace un momento, porque eso nos va entonces a permitir barrer rápidamente con las matrices nacionales de vinculación de propuestas y problemas, códigos que quedaron no amparados en este acuerdo, y allí es donde uno enfoca un título para redactar el acuerdo, para ver cuál brecha se está, o sea, hay que cubrir los lineamientos de política pública y el eje transversal. Estoy seguro, por la misma experiencia que él nos transmite, que después de uno o dos acuerdos, ya, el tercer, cuarto, quinto, la cantidad de acuerdos que uno ya saque, se hacen relativamente dinámicos. Eso es lo que también les quería aportar, que nos transmitió el señor Martín, que como reitero, muy seguramente nos va a acompañar el día martes para igual aportarnos su experiencia y visión de lo que vivieron en la región occidental. Muchas gracias, Olmedo. ¿Alguna otra intervención? Ok, bueno, yo creo que
hemos cubierto lo que teníamos planificado para la sesión del día de hoy. Entonces, ya a partir de la próxima semana, del martes, entraríamos de lleno ya en esta parte de la... Sí, Olmedo, ¿querías comentar algo? No, por ahora no. Ok, que no, me pareció que... Sí. Ok. No, entonces sería eso, nada más agradecerles, reiterarles esto de los documentos para referentes como indicadores que puedan ustedes pensar que van a ser útiles para este proceso que viene. Nos los envían los enlaces por correo electrónico para poder presentarlos a todos y tener un acuerdo sobre cuáles son los documentos que vamos a usar como referencia. Bueno, si no es más, reiterar el agradecimiento y nos vemos el próximo martes. Saludos, comisionado. Que pasen buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos, hasta luego.